En el programa de hoy, en Nicaragua, declaran culpables de conspiración a 6 religiosos y un laico. Sacerdote agradece a María Auxiliadora en España por haber sobrevivido tras ataque islamista. Desde México, Iglesia recomienda respeto en vestidos del Niño Jesús por fiesta de la Candelaria. La Iglesia asiste a los católicos del Congo en medio de la violencia y la pobreza. En nuestro especial Iglesia Perseguida le contamos más sobre esta nación que el Papa visitará pronto. Le contamos cómo ir a Tierra Santa gratis con el Centro Magdala. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Comenzamos las noticias desde Nicaragua contándoles que 6 religiosos y un laico presos desde agosto del año pasado fueron declarados culpables de conspirar contra el gobierno de Daniel Ortega. De confirmarse la sentencia, podrían pasar 10 años en la cárcel. Veamos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El 26 de enero último, la jueza Nidia Úbeda declaró culpables a los 6 religiosos y un laico que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en su detención, según la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, organización no gubernamental. Los religiosos y el laico fueron juzgados por delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El 3 de febrero estaría por confirmarse la pena propuesta por la Fiscalía, la misma que asciende a 10 años de cárcel. Uno de los sacerdotes declarado culpable es el padre Ramiro Tijerino. En el 2018 fue mediador de paz en las protestas contra el gobierno. El padre Tijerino era rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista. Tiene casi 20 años de sacerdote. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Otro sacerdote declarado culpable es el padre Sadiel Gutiérrez, segundo vicario de la Catedral de Matagalpa de San Pedro. Cuando era seminarista, expuso su vida para evitar las muertes de los manifestantes de las protestas de 2018. Servía a Dios con ayuno y oraciones. El padre José Luis Díaz también fue declarado culpable. Era el primer vicario de la Catedral de Matagalpa de San Pedro. Fue ordenado en noviembre del 2019 por Monseñor Rolando Álvarez. El padre Díaz criticó al gobierno previamente por el manejo de un atentado contra la Catedral de Managua. De tu vientre, Jesús. El diácono Raúl Vega está dentro de los declarados culpables. Ejercía su ministerio en la parroquia San Juan Bautista de Matagalpa. Entre los declarados culpables de conspiración contra el gobierno también está el seminarista Darwin Leiva, de 19 años de edad. Estaba terminando su segundo año de filosofía en el seminario de Matagalpa. Otro seminarista declarado culpable de conspiración y de dar falsas noticias en las redes es Melquín Centeno, de 22 años de edad. Llevaba 4 años en el seminario. Sergio Cárdenas también está en el grupo de los declarados culpables de conspiración. Trabaja en el canal TV Merced de Diócesis Media, el sistema de comunicaciones de la diócesis de Matagalpa. Es casado y padre de una niña. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Ya se encuentra estable el sacerdote herido a machetazos por un islamista en España hace unos días. El padre Antonio Rodríguez destacó que lo salvó la Virgen María Auxiliadora. Los detalles en la siguiente nota. Con una sonrisa en el rostro y un buen semblante, así vemos al padre Antonio Rodríguez, párroco de la capilla de San Isidro, en esta foto que los salesianos de Algeciras compartieron por Twitter. El sacerdote recibió un machetazo en el cuello por parte de un refugiado de religión islamista el pasado miércoles. El atacante asesinó minutos después al sacristán de la iglesia de La Palma. Moralmente me encuentro muy tranquilo, ahora reflexionando sobre lo que ha sucedido, las circunstancias y sobre todo viendo las personas que me han ayudado y me han mantenido
pues mi ánimo está fuerte. El padre Rodríguez también dice que no recuerda el momento en que fue atacado con el machete en el cuello. Afirma que la mano de María Auxiliadora y San Juan Bosco le salvaron la vida. Los restos del sacristán asesinado fueron llevados a la iglesia de La Palma este viernes. Y ahora la información desde México. A poco de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la iglesia plantea importantes recomendaciones. Sobre esto y más, relata nuestro corresponsal Diego López Colín. El próximo 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, una de las fiestas más populares en México, en la que miles de mexicanos llevan sus veladoras y sus imágenes del Niño Dios a bendecir a los templos. Esta fiesta litúrgica tiene origen en la contemplación del misterio de la presentación del niño Jesús en el templo. En la cultura judía se tenía la costumbre que a los 40 días de que la madre había dado a luz, para su purificación era llevada al templo junto con su pequeño, su pequeña, a presentarlo al Señor. Así el Señor Jesucristo, al nacer en una familia devota, asiste con su madre, con su padre adoptivo José, al templo de Jerusalén a ser presentado. Y para los cristianos es conmemorar la entrada de la luz del mundo a la casa de Dios. Así la luz del mundo entra al corazón de cada uno de nosotros. Basados en esta tradición, pasando el 6 de enero, las familias suelen recoger sus nacimientos y llevan a vestir a la figura del niñito Jesús de diferentes advocaciones religiosas. A estas se les suele pedir desde milagros hasta simples bendiciones como la prosperidad, la unión familiar e incluso la salud. A raíz de lo del COVID, sí hubo como que más devoción para la gente, vestir a sus niños de doctor, de la salud, del Sagrado Corazón. Esta práctica se ha vuelto tan famosa que es inevitable que se cometan algunos excesos. Al ser una costumbre de piedad popular, no sujeta rigurosamente a una liturgia, la iglesia suele ser un tanto flexible. Sin embargo, siempre se le pide a los fieles que cuiden mucho a sus figuras, que las traten con respeto y con mucho cariño. Recomendamos mucho vestir a las imágenes sagradas del niño Jesús, pues justamente de eso, de niño, del pequeño Jesús. Hay distintas advocaciones del niño Jesús en distintos santuarios de nuestro país y del mundo, y son muy, muy hermosas para poder tener una variedad suficiente. Recomendamos mucho, pues, no vestir al niño Jesús de algo que no es él, alguna otra criatura, algún otro personaje, a veces incluso de la ciencia ficción, algún otro personaje aún de nuestra historia sagrada, pero que son santos que lo han seguido. Sin embargo, es hermoso vestir al niño con la imagen que corresponde, de un pequeño niño, del niño Jesús, que es presentado en la casa del Señor. Pasando a otra noticia, les comento que ante los problemas de corrupción, de falta de oportunidades, de violencia e incluso de deterioro del ambiente, la Iglesia Católica ha pedido volver al camino de la educación como única forma de salir de tantos problemas. En el marco del Día Internacional de la Educación, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su dimensión de educación y cultura, emitió un mensaje con el fin de animar, alentar y promover toda tarea educativa a favor del desarrollo integral, humano, solidario y sustentable. El Episcopado Mexicano subrayó que es tiempo de formar comunidades educativas emergentes que fortalezcan la autoestima, entusiasmo y cualidades socioemocionales de los niños, adolescentes y jóvenes. Bajo esta premisa de que toda institución educativa debe ser fortalecida, la Iglesia propone cultivar en las nuevas generaciones los valores universales de la humanidad, verdad, belleza, bondad y unidad. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. El martes 31 de enero, el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo. Este país es una de las 24 naciones en donde la situación de los cristianos ha empeorado en los últimos 2 años, según el informe Perseguidos y Olvidados, publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sobre el Congo nos informa Nicolás García en el especial Iglesia Perseguida. Aquí,
Jóvenes postulantes a la congregación de misioneros combonianos junto a su formador. El domingo 22 de enero, cuando volvían del campo, 4 de ellos fueron atacados por los Mai Mai, grupo armado fuera de la ley. El ataque ocurrió en la provincia del Kivu Norte, frontera de República Democrática del Congo con Uganda y Ruanda. En esta región se concentra la mayor parte de los atentados contra los cristianos. Los rebeldes dispararon contra el auto. El hermano Héritier Mambaya, de 22 años de edad, quedó herido. El superior provincial de los combonianos, el padre Leonard Njadi, denunció el atentado. Deploramos la incapacidad de las fuerzas del orden para proteger a las poblaciones del este. Pedimos orar por la paz en esta región y en toda África. En la República Democrática del Congo viven 105 millones de habitantes. Casi la mitad son católicos. En el país hay 1.600 parroquias. Solo el 4% son musulmanes. La Iglesia Católica vive una situación de pobreza que en muchos lugares es extrema. Desde Alemania, Maxime François Marsal, responsable de proyectos en República Democrática del Congo de ayuda a la iglesia necesitada, nos cuenta cuál es la situación de la iglesia en el país. Hace unas semanas me llamaron unas hermanas del sur del país comentándome que se les había acabado la comida, pero que también que se les caía el techo encima, porque el edificio, la casa donde vivían, tiene casi 80 años y nunca se ha arreglado por falta de dinero. Y desgraciadamente hay que decir que si bien hay muchísimos religiosos, muchísimas hermanas y sacerdotes que se dedican a la evangelización de este país, pues prácticamente todos viven en situaciones de miseria. La iglesia se esfuerza en atender las necesidades básicas de la gente ante la ausencia del Estado. Así, sostiene alrededor de 20.000 escuelas y 126 centros de estudios superiores. También 400 hospitales y 212 orfanatos, entre otros. Es un país en el que el Estado prácticamente no hace nada. O sea, si miramos a, yo qué sé, las estructuras sanitarias, por ejemplo, las del Estado, pocas, para decir ninguna. Ninguna sería un poco exagerado, pero muy pocas. ¿Y quién se encarga de la salud, de la educación, de la atención a las personas mayores, a los enfermos? Pues es la iglesia. Hace poco más de 25 años, el dictador Mobutu Sese fue expulsado del país. Hoy la República Democrática del Congo vive las consecuencias de la dictadura de largos años. Pues desde entonces no hemos salido del lío. Desde entonces ha sido 25 años de guerra continua y las víctimas de las que escuchamos provienen muchas veces de esa situación conflictiva en el este del país. Hay 120 grupos armados. Entonces, ¿dónde está el experto que nos va a explicar exactamente cómo está la situación? Pues la verdad no lo sé. La Iglesia Católica está en medio del fuego cruzado de 3 grupos que quieren alzarse con el poder. Los Mai Mai, el Movimiento 23, acusado de ser financiado por Uganda para robar minerales y tomar el control de las tierras, y por el ISCAP, una facción del grupo terrorista Estado Islámico. La Iglesia está como metida en esta espiral de violencia y caen sacerdotes y religiosas como caen seglares, laicos. No es que apuntan especialmente a la Iglesia, que yo sepa, es más bien que, bueno, pues están ahí y sufren con los demás. Otros grupos armados, en especial los simpatizantes del Islam, se ensañan con los católicos. En la zona del Kasai, que es más en el centro al sur, sí que ha habido también una oleada de profanaciones en iglesias, ¿no? Que se han encontrado a la iglesia abierta con objetos litúrgicos robados y cosas de ese tipo. Pero ahí también no sabría decir si es porque es por odio a la iglesia o simplemente porque la gente está robando y pensará que en la iglesia hay objetos de valor
y se los roban para venderlos. La Virgen de la Inmaculada Concepción es la patrona de la República Democrática del Congo. Los primeros 9 días de diciembre es tradicional una peregrinación a la diócesis de Bangui. Maxime François Marsal, responsable de proyectos en República Democrática del Congo de ayuda a la iglesia necesitada, visitó el año pasado algunas diócesis a las que la Fundación Pontificia presta ayuda. Él nos cuenta cómo es un domingo, Día del Señor, para un católico congoleño. Escuchemos. Bueno, la gente tiene que salir muy temprano de casa para ir a misa, ¿no? Porque hay pocas iglesias. Un ejemplo, hay diócesis que son tan grandes como, yo qué sé, 2 veces Bélgica, 3 veces Suiza, 150.000 kilómetros cuadrados fácilmente. Es un país enorme, como hemos dicho. Entonces, vale, una diócesis de 140.000 kilómetros cuadrados puede tener 30 parroquias. 30 parroquias, o sea, es que no es nada. Entonces, claro, si te toca... Si tienes mala suerte, la parroquia más cercana pues está a 30 kilómetros. Y nada, te aguantas. Es lo que hay. Y tienes que caminar los 30 kilómetros o ir con tu bici, si tienes suerte de tener bici. Bueno, entonces la gente sale muy temprano de su casa. Y también hay que decir que son personas muy involucradas en la vida de la iglesia. Extremadamente involucradas. Te podría hablar de los coros. Es que es un coro al día. Me refiero, hay una misa al día, lógicamente, si no son más, que pueden ser más misas. En cada misa va a cantar un coro diferente, con sus 15, 20 personas. O sea, la gente se apunta a todo. Y los coros es una cosa, pero yo estuve en una diócesis que se llama Bukavu, que está en el extremo oeste del país, donde hay nada menos que 50 movimientos de apostolado de seglares. O sea, personas como tú y yo que quieren dedicarse a un apostolado, a un grupo de oración, lo que sea, pues así 50. Y cada uno de esos 50 grupos tiene sus 200 miembros o más. Como son territorios tan grandes y hay tan pocas parroquias e iglesias, han hecho lo que se llaman las comunidades eclesiales vivientes de base, ¿no? Que es, yo que sé, pueden ser 20 familias que se juntan, obviamente viven en el mismo pueblo, tienen un catequista, tienen alguien que sabe de liturgia, tienen alguien que sabe de canto en este caso, en fin, tienen a varias personas un poco formadas y tienen su vida de fe a ritmo de las reuniones de esas comunidades, ¿no? Hacemos una breve pausa y al volver, hoy es la fiesta de Santa Ángela de Merici, fundadora de la Orden de Santa Úrsula. Además, le contamos cómo ir a Tierra Santa gratis con el Centro Magdala. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Como cada 27 de enero, la Iglesia Católica recuerda a Santa Ángela de Merici, fundadora de la Orden de Santa Úrsula, conocidas como Ursulinas. Es la primera orden religiosa dedicada enteramente a la educación de niñas y jóvenes. Nos cuenta más de su vida el padre Jorge Ramírez, párroco de la parroquia Santa Ángela de Merici, de la diócesis del Callao en Perú. Veamos. Ella es una mujer nacida en Italia, en Desenzano, dice su historia, ¿no? En Venecia, ¿no? Pero tomó los hábitos de la Tercera Orden Franciscana, ¿no? Y llevaba una vida de fe muy cerca de Dios. No en vano quiso ser terciaria franciscana y vivir en la caridad. Este va a ser el punto central de su vida, de su vocación, de su total entrega a la iglesia, ¿no? Se reúne con varias muchachas de su tiempo, ¿no? Jóvenes,
para instruirlas en la caridad, ¿no? En la virtud de la caridad. Para ella era muy importante y lo vamos a notar en sus escritos, ¿no? Por eso es que en 1535 ella funda en Brescia, ¿no? La Sociedad de Mujeres bajo la mirada de Ángela de Medici, ¿no? Perdón, de Santa Úrsula, de Santa Úrsula. Y viendo las virtudes de Santa Úrsula, es que se une a muchas chicas para que puedan instruir a las niñas pobres, y darles instrucción. Sepa usted que antes en Italia las mujeres pobres no tenían acceso a la educación, ¿no? Se les enseñaba en casa lo que más podían, pero no tenían acceso a la educación. Y por lo tanto ella, como una cosa muy, muy especial, llevada, claro, por el Espíritu Santo, tiene escuelas para niñas pobres. Ella es virgen, ella es totalmente consagrada a Dios y tenía esta frase: el que tiene caridad no peca, ¿no? No puede pecar. Todo es un servicio, todo es amor. Siguiendo con más noticias, ¿quiere usted conocer Tierra Santa pero el dinero no le alcanza? Le contamos que el Centro Magdala, centro de peregrinación en Galilea, tierra de Santa María Magdalena, abrió las inscripciones para la quinta peregrinación virtual a Tierra Santa. Será gratis desde este 20 de febrero al 13 de abril. Para darnos todos los detalles de este recorrido, entramos en conexión desde Israel con el Padre Juan Solana, director y fundador del Centro Magdala. Padre Juan Solana, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos cómo nació la iniciativa de que la gente pueda hacer estos recorridos virtuales. Muchas gracias por la invitación. EWTN, encantado de estar con ustedes una vez más. Efectivamente, hemos tenido ya 4 peregrinaciones virtuales en los años pasados durante la pandemia y pues la gente nos ha seguido insistiendo que quieren seguir conociendo la Tierra Santa, que quieren profundizar en su fe, que quieren conocer más la palabra de Dios, y por eso en esta Cuaresma estamos preparando una nueva peregrinación virtual que se llama Peregrinación de la Libertad, y es recorriendo la Tierra Santa de la mano de Moisés. Es el Éxodo, todo el recorrido de la Biblia, del Éxodo, que encontramos en el libro del Éxodo, y que vamos a tratar de hacer con 2 temas, digamos, paralelos. Uno es el recorrido geográfico del Éxodo y otro es un tema del catecismo de la Iglesia Católica, como hicimos en las peregrinaciones anteriores, explicando en esta ocasión los mandamientos de la ley de Dios. Padre, ¿nos podría comentar un poco cuáles son esos lugares que tendrán la oportunidad de conocer las personas en este recorrido virtual? Sí, cómo no. El recorrido empieza en Hebrón, en Israel. Hebrón es donde están las tumbas de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José. Los grandes patriarcas de la Biblia están enterrados en Hebrón, y allí quisimos comenzar nuestro recorrido porque de allí bajó José, el hijo de Jacob, a Egipto, y así comienza la vida del pueblo de Israel en Egipto, que sabemos duró unos 420 años, hasta que, oprimidos por los egipcios, fastidiados, Dios llamó a Moisés y entonces los saca de Egipto, el actual Egipto, y a través de la península del Sinaí los lleva a la montaña del Sinaí, donde se hace la alianza con Dios. Luego suben en lo que es actualmente el sur de Israel, y finalmente, como nos enseña la Biblia, estuvieron caminando por el desierto durante 40 años hasta que termina la peregrinación en el monte Nebo, que es en Jordania. Los últimos años del Éxodo
son en Jordania, así es que vamos a ir al desierto de Jordania, a algunas ciudades antiguas de Jordania, hasta terminar en el memorial de Moisés, en el Monte Nebo, y vamos a bajar hasta el río Jordán, donde cruzó el pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Un recorrido geográfico fantástico: Egipto, Israel y Jordania. Esta es la quinta peregrinación virtual que realizan. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas hasta ahora? Pues mira, la respuesta ha sido muy sorpresiva para nosotros y muy grande. Yo no me atrevo a dar números, pero probablemente en las peregrinaciones anteriores llegamos a millones de gentes. Lo puedo decir porque ahora vienen a Tierra Santa de peregrinos y cada día hay gente que nos busca. Hoy yo hice esta peregrinación, yo hice la otra, yo estuve con ustedes todo el tiempo. Y vienen literalmente de todo el mundo de habla hispana. Entonces, durante las peregrinaciones mismas tuvimos mucho feedback, mucha conversación con la gente, muchos mensajes, muchas consultas. Y después de la última peregrinación, que fue la Cuaresma del año pasado, empezaron a volver los peregrinos a Tierra Santa, y con ellos vienen muchos que dicen: yo hice sus peregrinaciones, yo estuve con usted y por eso quise venir a la Tierra Santa. Esperamos que muchas personas se puedan unir a esta peregrinación virtual. Padre Juan Solana, gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes y felicidades por el trabajo que hace EWTN en todo el mundo. Que Dios los bendiga. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.